Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. El padre Gerald Murray, abogado canónico de Nueva York, ha dicho que el cardenal Grech está convirtiendo a la iglesia en algo parecido a un cuerpo protestante. Yo diría que esa conversión ya la hizo Bergoglio y la está consolidando el cardenal Grech. Miremos la información de las cosas católicas publicada el día de hoy por Gerald Murray, Fray Gerald Murray. El proceso interminable que es el sínodo, voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra, sobre la sinodalidad de la sinodalidad, ha dado un nuevo e inesperado giro. La actual fase de implementación del camino sinodal de 3 años, tras la conclusión de la pasada Asamblea Sinodal de octubre en Roma, se ha convertido en la fase preparatoria de algo de lo que nadie ha oído hablar en la Iglesia Católica, a saber, una asamblea eclesial con ínfulas de concilio. En una carta del 15 de marzo a los obispos del mundo, la Secretaría General del Sínodo anunció que ahora iniciará un proceso de acompañamiento y evaluación de la fase de implementación de las conclusiones del documento final de la Asamblea Sinodal por todas las diócesis del mundo, incluidas las parroquias. La culminará en la celebración de una asamblea eclesial, repito, con ínfulas de concilio Vaticano III en el Vaticano en octubre de 2028. Por lo tanto, no se convocará un nuevo sínodo. En cambio, el foco estará en consolidar el camino tomado hasta ahora. O sea que el proceso de demolición continúa. Así el camino sinodal ahora conduce irónicamente a la cancelación de la próxima asamblea sinodal, que será reemplazada por un nuevo y mejorado tipo de asamblea que se declarará en juicio sobre todo el proceso sinodal. La celebración de la asamblea eclesial en octubre de 2028 se estructurará de tal manera que ofrezca tiempos adecuados y sostenibles para la implementación de las indicaciones sinodales, al tiempo que proporcionará algunos momentos significativos de evaluación. Pero todo eso ya está escrito, todo eso ya está elaborado, todo eso se sigue entregando con gotero. Parece notablemente que una asamblea sinodal en sí no es un tiempo adecuado y sostenible para evaluar el trabajo de implementar el camino sinodal. Naturalmente surge la pregunta: ¿qué es una asamblea eclesial? Pareciera un evento con ínfulas de concilio. El cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo, fue entrevistado sobre esta cuestión por Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para las Comunicaciones. Grech advirtió que estamos tratando con la primera vez que habrá una asamblea eclesial a nivel mundial, a nivel global, a nivel de toda la iglesia. Y hay muchas cosas que aún no se han determinado. Por eso decimos, y creo que somos los primeros en calificarlo así, que el nombre Asamblea Sinodal es para disfrazar que va a tener las mismas características de un concilio Vaticano III. Sin embargo, está perfectamente claro en un punto, comillas, será diferente de la Asamblea Sinodal. La Asamblea es eclesial, que pretende enfatizar su naturaleza y función distinta con respecto a la Asamblea Sinodal, que se acabó de celebrar en octubre, que es y sigue siendo sustancialmente una asamblea de obispos. Énfasis añadido. Eso es un engaño.
porque había gente que no era obispos y había mujeres, no eran solo obispos. En la medida en que esta declaración tiene algún significado discernible, Grace parece estar sugiriendo que incluso con la inclusión de no obispos, los obispos eran, como era de esperar, la mayoría en la asamblea del sínodo de los obispos. Esto, al parecer, no es lo suficientemente sinodal. No, es que la mayoría sean obispos no significa que ellos fueron los que tuvieron la mayoría. No, claro que no. Porque era la mayoría de los convocados. Punto. ¿Por quién? Por Bergoglio. Por lo tanto, la asamblea eclesial no será una asamblea de obispos. Será sustancialmente una asamblea de no obispos, lo que significa que la mayoría de los participantes serán laicos. Y también habrá presencia, posiblemente, de personas de otras religiones. Entonces, no es una asamblea eclesial, porque cuando hablamos de eclesial, hablamos solo y exclusivamente de la Iglesia Católica, no de un revuelto de cosas. La asamblea eclesial reflejará más o menos la supuesta democracia de la iglesia, en la que el clero y mucho menos los obispos conforman una pequeña fracción del número de católicos bautizados. Claro, le dijeron, Jorge Mario, acuérdese que es más grande el número de laicos que de obispos y que de todo el clero junto. Entonces convoque a los laicos para que le aprueben. Estrategias, ¿no? Aquí vemos la trayectoria de la no tan lenta revolución que pasa por el nombre de sinodal. El Concilio Vaticano II pide la creación de un sínodo de obispos para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, principalmente a través de asambleas periódicas en Roma para discutir temas decididos. Pero Bergoglio lo convirtió en un foro en el que un selecto grupo de laicos, diáconos, sacerdotes, religiosos y mujeres se unieron como participantes iguales en votación, pero no en número, con los obispos, convocados también por Bergoglio, no son todos, de la asamblea sinodal para propiciar un plan de demolición, para implementar un plan de demolición de la fe católica y de la Iglesia Católica, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con el planteamiento del Sínodo de Obispos del Vaticano II. Ahora, o sea, torció completamente, lo aprovechó y lo cambió, como ha cambiado todos los documentos papales para después ser autorreferencial con lo que él mismo dice y emitir decretos, como cualquier dictador comunista latinoamericano o del Caribe. Ahora, esa forma de proceder ha sido considerada absolutamente inadecuada para llevar a cabo el trabajo de la sinodalidad. Una nueva reunión llamada Asamblea Eclesial, repito, con ínfulas de concilio, en la que los obispos no serán tampoco la mayoría, tendrán la última palabra sobre lo que significa la sinodalidad, porque aún no sabemos qué es la satánica sinodalidad y lo que el resto de la Iglesia debería abrazar para ser sinodal y no católica, ¿no? Dejada sin respuestas por parte del cardenal Grace en la entrevista, las siguientes serias preocupaciones. Primera, ¿por qué no se planteó y discutió en la última asamblea sinodal una asamblea eclesial que reemplazó la próxima asamblea ordinaria de los obispos, que fue discutida en la última asamblea sinodal de otoño, es decir, en octubre? En la asamblea sinodal nadie habló ni propuso una
una asamblea eclesial. ¿Sí? Nadie propuso eso. Segundo, ¿por qué los obispos del mundo, en un ejercicio de la escucha sinodal, se consultó sobre la conveniencia de convocar una asamblea eclesial? ¿Por qué no se convocó a los obispos del mundo? ¿Por qué todo es impuesto como en las dictaduras? ¿Por qué el Sínodo Tercera es incapaz de evaluar la implementación de sus propias indicaciones? Cuarta, ¿cómo será la membresía de la asamblea eclesial? Quinta, ¿cuántas personas serán invitadas a formar parte de la asamblea eclesial? ¿Y qué costo tendrán en un Vaticano que está quebrado? ¿O es que hay dineros por debajo de la mesa para financiar todo esto? Es muy posible que sí, ¿no? Después de lo que ha pasado no puede uno pensar otra cosa. Sexta, ¿cuántas personas serán invitadas a formar parte de la asamblea? Esa era la quinta. Sexta, ¿cuáles serán los porcentajes de clero, laicos, religiosos seleccionados y quién hará la selección? Séptima, ¿por qué la asamblea no estará compuesta sustancialmente por obispos? Sustancial y únicamente por obispos y cardenales. Octava, ¿qué tiene que ver alguno de esto con la constitución divina de la Iglesia que nos dio Cristo, en la que los obispos están puestos sobre el rebaño, no con el rebaño sobre los obispos? ¿Se acuerdan de las primeras cosas que dijo Bergoglio? Que el olor a oveja. Pues el olor a oveja es con las ovejas encima de los obispos, de los cardenales, de los párrocos. Y los párrocos, cardenales y obispos disminuidos en todo sentido. Y no reaccionan. La asamblea eclesial será aclamada. Ahora, esto no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia que creó Cristo, porque los que fundan iglesias son los protestantes y los de las sectas. Cristo creó la única y verdadera iglesia. La asamblea eclesial será aclamada seguramente por unos pocos como un abrazo de progreso largamente atrasado, descledicando la iglesia y permitiendo que la voz profética de los laicos supuestamente hasta ahora silenciados sea escuchada y escuchada. Aquí estamos los laicos hablando, no necesitamos nada de eso. ¿Será aclamado como Vaticano III? Es lo más seguro. Es lo más seguro. Asamblea Eclesial Vaticano III. Si esta asamblea se reúne de acuerdo con la forma establecida hasta el momento unilateralmente por el cardenal Grace, no sabemos si firmó Bergoglio, será un momento de destrucción casi total para la iglesia. La jerarquía fue dada a cargo por Cristo para enseñar, gobernar y santificar el rebaño de Cristo en su nombre y por su autoridad. Los obispos bajo y con el Papa son los únicos pastores por el diseño expreso de nuestro Señor. Su autoridad no está sujeta al voto mayoritario de ninguna asamblea de laicos. Los obispos de la Iglesia deben oponerse desde ya a esta innovación manifiestamente anticatólica que convertiría a la Iglesia en algo parecido a un cuerpo protestante, según Murray, pero yo diría que peor que un cuerpo protestante, a la iglesia de Satanás, parecido a la iglesia de Satanás. El reverendo Gerald Murray es abogado canónico y pastor de la iglesia de San José en Nueva York, y es quien da estas opiniones muy pero muy importantes. Por eso vengo diciendo hace 24 horas
que lo que viene para la iglesia es peor que lo que ha sucedido si los cardenales no eligen con claridad y con justicia a Pedro Romano. Gracias por acompañarnos en este programa Opiniones de PRF Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia.